Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Acá ya estamos entrando en pleno otoño, así que de camperita. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo venimos? Ya estamos en la 12ª clase, nos quedan esta y dos clases más, luego vamos a hacer las clases de paso y las evaluaciones. Acuérdense que el día de hoy van a tener ya cargada la actividad del modelo Canvas para que puedan realizarlo hasta el día viernes. Así los reviso yo el fin de semana. Y bueno, bienvenidos. Vamos a ver hoy una clase que tiene que ver puramente con planeamiento financiero del negocio. ¿Y qué vamos a ver hoy? Esto de planeamiento financiero viene a ser un complemento de varias clases anteriores donde vimos planificación, vimos de estrategia, de objetivos. Bueno, justamente esto del plan financiero viene a englobar todo lo que venimos viendo y podamos armar también desde la parte numérica y contable nuestros objetivos, ¿sí? La forma de cumplir el plan que debo emplear para desarrollar el cumplimiento de estas metas o objetivos financieros que van a tener cada uno de ustedes. Y al final de la clase de hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones con respecto al uso del dinero, ¿sí? Un poquito más vinculado a lo que tiene que respecta a educación financiera. Bueno, bien, perfecto. Vamos a ir de lleno. A ver el chat. Muy buenas tardes a todos. Ahí estoy viendo el chat. Bien, arranquemos la clase de hoy. Como les dije, va a ser la vinculación de varios temas anteriores que estuvimos viendo. El principal tema que entra en juego para armar un planeamiento financiero es el presupuesto y todo lo que respecta a estrategias y modos los modos en que pienso desarrollar este plan para conseguir esos objetivos. Bueno, ahí están viendo en imagen ustedes algunas conceptualizaciones del planeamiento financiero, ¿sí? Se trata de una imagen completa de las finanzas actuales, las metas financieras y cualquier estrategia diseñada para alcanzar los objetivos que cada uno de ustedes se han marcado. Bueno, este planeamiento debe incluir algunas cuestiones como el flujo de caja, los ahorros, las deudas, las inversiones, bueno, y cualquier otro elemento que tenga referencia a su negocio. Acá cuando hablamos de de flujo de cajas, ahorros, deudas, esto le hace parecido a algunos aspectos apartados del presupuesto. Con eso vamos a trabajar. Ese presupuesto a nosotros nos marca cuáles son las cuestiones puntuales que debemos tratar de llevar bien en nuestro emprendimiento. Y esta información es la que va a nutrir el planeamiento financiero. Planear financieramente implica proyectar en términos monetarios los resultados a futuro que uno como emprendedor quiere alcanzar para nuestro negocio, los recursos necesarios que vamos a necesitar para lograrlo. En definitiva, el plan financiero tratará de analizar el impacto de las diversas o diferentes estrategias posibles que tengamos para cumplir los objetivos de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, y también las posibles contingencias que se puedan llegar a presentar. Es decir, como para resumir una idea más sintética y más clara, vamos a ponernos objetivos financieros. Vamos a desear cuánto es lo que mi negocio necesita o desea recaudar de ventas en un determinado tiempo posible. En base a ese objetivo voy a analizar todos los datos que tengo en el presupuesto, ¿sí? Llámese inversiones, llámese deudas, de qué manera voy a afrontar las deudas, de qué manera voy a empezar a invertir, de qué manera voy a tratar de instalar una estrategia de ventas que me permita llegar al número que deseo conseguir con mi emprendimiento. Bueno, todos estos ejemplos que acabo de dar son los que tienen que estar en el planeamiento financiero, es decir, en proyectar en términos monetarios.
Y luego me voy a ir ayudando con otras herramientas para poder cumplir esos objetivos que me he marcado. Por lo general, todos van a tener objetivos diferentes, porque tienen situaciones diferentes. Algunos tendrán situaciones para invertir, otros tendrán situaciones para cubrir algunas deudas y a la vez seguir trabajando y buscando progreso del emprendimiento. Bueno, cada uno conoce su situación actual, que es el punto de partida, y esa situación actual me va a decir qué actividades o qué asuntos son los que debo priorizar en mi emprendimiento para ir cumpliendo con mis obligaciones y también cumpliendo con los deseos, con los objetivos propuestos de cada uno de ustedes. Para eso nos sirve el planeamiento financiero. Vamos a empezar a desglosar el planeamiento con algunas de las partes que necesito comprender, como por ejemplo las ventajas de hacer un plan financiero. Aquí tenemos algunas ventajas, como por ejemplo tener la opción de prever los diferentes escenarios que puede enfrentar la organización. Es muy conocido, y ustedes saben, cuando vimos en la clase, una de las primeras clases que nos preguntábamos cómo podemos representar un emprendimiento gráficamente y lo representábamos con una montaña rusa. Es decir, que van a haber escenarios favorables, escenarios desfavorables. Bien. Y bueno, con esta herramienta de planear financieramente, voy a tener la opción de pensar cuáles son esos diferentes escenarios y planificar cuál va a ser la forma de enfrentar esos escenarios. Y trasladen esto a la parte monetaria, numérica, ¿sí? Van a tener diferentes escenarios y van a tener que pensar de qué manera, cómo estratégicamente ustedes van a organizarse para poder enfrentar ese viaje, ¿no? En la montaña rusa. Ese viaje que va a tener algunas complicaciones, pero que ustedes ya están pensando y preparándose para cuando eso suceda, cómo van a enfrentar esos desafíos que obviamente van a llegar. Por ahí también tenemos, entre algunas de las ventajas, es tener un informe o un diagnóstico de la situación financiera de la empresa que nos sirva también como apoyo en la toma de decisiones. Ese informe o diagnóstico, primeramente inspirado en el presupuesto que ustedes ya manejan, ¿sí? Por ahí ya manejan un presupuesto adelantado a futuro y también me brinda información relevante como lo que espero que sucederá el próximo mes o el próximo semestre. Esa es información importante, a modo de que sea estimación, ya es importante, ¿no? Por ahí podemos errar por más o por menos en esa estimación, pero es información importante que me va a ayudar a tener un diagnóstico, un panorama más claro de qué es lo que puede llegar a suceder y cómo me voy a preparar en ese sentido. Entonces, ese informe diagnóstico me va a ayudar a tomar decisiones en el plano de cómo proceder cuando se presente una situación que ya espero que suceda. O también una situación inesperada, pero por ahí no tenemos la bola de cristal, como se dice, para poder analizar todo lo que creo que me va a suceder y me sucede algo imprevisto que no estaba en los planes. Bueno, también necesito tener la posibilidad de actuar rápido en consecuencia. Entonces, con información en la mano, con informes, para conocer bien mi emprendimiento, voy a poder tomar la decisión más correcta posible para continuar en ese camino de búsqueda del progreso del emprendimiento. Otra de las ventajas es marcar una hoja de ruta. Este plan financiero nos va a permitir marcar una hoja de ruta para el crecimiento y el desarrollo de la organización. Por ahí esta hoja de ruta, y yo les dije en una de las clases pasadas, no recuerdo bien cuál, que también tocábamos esta herramienta de hoja de ruta, nos permite saber qué queremos hacer y qué necesitamos hacer para nuestro emprendimiento, ¿sí? ¿Qué queremos y qué necesitamos, ¿no? Ese versus entre lo que queremos y lo que necesitamos, o también entre lo que no queremos y lo que no necesitamos. Esta hoja de ruta, cuando yo la tengo presente como un documento que me brinda información importante, me va a permitir guiar mis decisiones y conocer realmente cuál es el propósito de mi emprendimiento y cuál es el objetivo final que busco conseguir
con todas las estrategias que implemento para que mi emprendimiento funcione. Y con esta información presente, lo que voy a lograr es armonizar mis ideas nuevamente, comprender qué es lo que necesito, más allá sobre el versus sobre lo que quiero, para tomar unas decisiones mucho más acordes a la situación actual y la situación deseada para nuestro emprendimiento, y no cometer esos pequeños trastabilles y abruptas de toma de decisiones quizás en un momento muy beneficioso para nuestro emprendimiento. Nos creemos que va a seguir esa situación de la misma manera y nos creemos con el poder y con las ganas de tomar decisiones mucho más arriesgadas porque creemos que va bien, ¿no? Y recuerden que estamos en una montaña rusa, ¿no? Creemos que va bien y de pronto puede parecer que de un momento a otro no van tan bien las cosas y me lancé a tomar decisiones apresuradas y me encuentro en ese sendero de qué hago ahora. Bueno, nosotros como emprendedores tenemos que estar preparados para tomar la decisión más correcta, más precisa y no adelantarse a lo que creo que va a suceder eh, por el beneficio del emprendimiento, sino esperar que suceda lo bueno y como dice el refrán ese, ¿no? Esperando, me preparo para lo peor, esperando lo mejor. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos que hacer con el planeamiento financiero, con información en la mano, ya sea un diagnóstico, ya sea una hoja de ruta, ¿sí? Y planificar todos los escenarios posibles. Bien, características de la planeación financiera. Acá ya vamos a empezar a ver que entran muchas de las herramientas que estuvimos trabajando en las clases pasadas, como por ejemplo, algunas de ellas entre las características del plan financiero, se preocupa por las decisiones en los procesos de crecimiento, desarrollo, evolución, bueno, logística. Acá, este plan financiero se va a preocupar siempre por lo que va a suceder de acá en adelante, ¿sí? Crecimiento buscamos como emprendedores, por supuesto que sí, buscamos desarrollarnos, es la meta, la finalidad real de cualquier emprendedor, evolucionar, manejar la logística, la diversificación de la empresa, esto es encaminarnos hacia nuevos aspectos, nuevos rubros, eh, nuevas estrategias para seguir sacando adelante el emprendimiento y justamente se preocupa por analizar todos esos escenarios de crecimiento, pero como se dice, teniendo los pies sobre la tierra, ¿sí? No divagando en que esto está encaminado y que va a seguir creciendo, sino preocuparse en el futuro, pero ocuparse en el presente con los pies en la tierra. Otra de las características nos marca que este plan expresa los objetivos financieros que desea alcanzar la empresa. Bueno, eso lo hablamos al comienzo, ¿sí? Objetivos financieros tienen que ver con la proyección monetaria y cada uno se sabrá dentro de su emprendimiento, como se dice, ¿no? Hasta dónde es posible conseguir, ¿no? O sea, que tengamos que ponernos objetivos alcanzables y reales para nuestro emprendimiento. Porque por ahí me pongo objetivos muy grandes, que está muy bien que seamos ambiciosos, que seamos visionarios, eso yo no lo niego, el emprendedor necesita ser así, pero también objetivos alcanzables dentro de un tiempo determinado. O sea, que nosotros creamos que bajo nuestro esfuerzo, bajo nuestra permanencia inagotable de querer crecer, podemos llegar a cumplir ese objetivo. ¿Sí? En este caso el financiero, porque si me pongo muy alto voy a llegar a la fecha en que he pactado un objetivo y no lo he conseguido y provoca, como siempre manejamos algunas cuestiones emocionales que hacen bajar esas energías o subir esas energías, ¿no? Así que pongamos objetivos que nos hagan subir las energías para poner después otro objetivo mucho más ambicioso y así vamos cumpliendo. No nos sientamos en la situación de que no he podido llegar al objetivo, a la meta,
No, no, no. La idea es que podamos conseguirlos y después vamos aumentando cada vez la magnitud de esos objetivos. Eh, Genera la distribución de los recursos financieros de la empresa, dadas las políticas establecidas de gasto e inversión. Bueno, acá tenemos un presupuesto por un lado, ¿sí? Un documento que brinda información para ustedes. Por otro lado, clases pasadas hablamos de algunas políticas internas administrativas, de incentivos, de trabajo por objetivo. Bueno, vimos todas esas cuestiones. Acá vamos a vincular en que este plan financiero refleje información del presupuesto, información de las políticas internas de cada uno, y yo pueda a través de esa información distribuir bien los recursos financieros dentro de mi emprendimiento. Y recursos financieros vamos a entender al capital que me ingresa de ventas, de inversiones, distribuido de manera adecuada en los apartados de gastos, de costos, que han instalado alguna política de incentivos, saber que deben cumplir también y distribuir los recursos para cumplir con esa política de incentivos. Si han marcado alguna política administrativa interna que haga frente y esté siempre presente para cubrir algunos gastos muy importantes de mi emprendimiento, deben designar recursos para ese apartado y cumplir de la manera tal que pueda ir avanzando en mi objetivo financiero y pueda ir cumpliendo con todas las políticas internas administrativas de incentivo y con cada uno de los apartados de ese presupuesto. Plantea unos objetivos a cumplir, posibles y óptimos, eso es lo que hablábamos hace un momento, que sean posibles de conseguirlo, y que ustedes optimicen todos sus recursos volcados a, a rellenar y ocuparse de alguna manera sobre ese objetivo financiero, ya que hablábamos de la eficiencia. ¿Qué era la eficiencia? Era la utilización óptima de todos los recursos. Bueno, en este caso vamos a ocupar todos los recursos de manera óptima para poder cumplir con el objetivo financiero. Bueno, para desarrollar un plan financiero y tomar las mejores decisiones para el, para el manejo de la organización, es necesario primero analizar la situación financiera de la empresa, que es lo que vamos a hacer con todos los documentos disponibles. Ya saben ustedes que nos referimos al presupuesto, a la planificación, a la estrategia, a las políticas administrativas. Bueno, todos son al modelo Canvas, si van a utilizar la cadena de valor, ¿sí? El cuadro de lo que vimos la clase pasada, el cuadro de mando. Bueno, todos esos son documentos que nos ayudan a tomar decisiones y para esto se deben usar todos esos elementos, todos esos documentos, más el análisis del flujo financiero, el análisis de la información financiera, esta información que me decía si mi negocio era rentable o no, y si era rentable y era próspero también, eh, el diagnóstico que lo van a tener con este plan financiero, ¿sí? El diagnóstico actual de su emprendimiento y los estados futuros que desean. Bueno, entonces de esa manera voy a armar un plan financiero, que ahora a continuación vamos a ver el paso a paso de cómo armamos el plan financiero. De esa manera armo con información importante para tomar la decisión que mejor se adecue a nuestra situación actual y nuestra situación deseada. Ahora tenemos elementos y un plan financiero. Estos son los diferentes elementos que deben contener el plan financiero. Por ejemplo, análisis de flujos, análisis de la información financiera, lo que les decía recientemente, el diagnóstico financiero y los estados futuros o previsiones de cada uno de ustedes. Estos elementos para cada uno de ustedes van a ser diferentes, van a estar adecuados al rubro y a la experiencia y al tiempo y antigüedad de cada uno de ustedes, ¿no? Pero se entienden de manera igual. Con respecto al análisis de flujos,
vamos a entender que son los movimientos de dinero en la empresa, en el emprendimiento, ¿sí? Todo tipo de movimiento de dinero que realice nuestro emprendimiento, ¿sí? Cuáles son los pagos que realizo, los cobros que estoy teniendo, estas estadísticas de utilidades que ustedes manejan, ¿sí? Cuánto me queda luego de pagar todos mis gastos, todos mis costos, cuánto me queda luego de cubrir gastos adicionales del emprendimiento, todos los apartados de la parte de gastos del presupuesto, bueno, todo eso van a representar movimientos de dinero del emprendimiento y de esa manera puedo analizar como flujo, ¿sí? Flujos de dinero de nuestro emprendimiento, van a conocer realmente de manera clara y exacta cuánto le queda, cuánto está destinado a prioridades, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo contener en el apartado de fondos de emergencia que está en el presupuesto. Bueno, y con toda esa información el objetivo es mantener recursos disponibles, ¿sí? Recursos disponibles como haciendo referencia a liquidez del emprendimiento. Es decir, que más allá de lograr organizar y cubrir todos los gastos, que siempre el emprendimiento contenga una liquidez, es decir, eh, el recurso de dinero presente para poder ser utilizado en diferentes situaciones. Con respecto al análisis de la información financiera, eh, es el análisis de la información contable. Por ahí muchos se encargan eh, esta actividad a contadores, o muchos lo hacen ustedes mismos, es analizar toda la información contable del emprendimiento. Esto servirá para identificar la situación general del emprendimiento, del negocio. ¿Sí? Yo cuando necesito tener información real y actual, necesito saber cuál es la situación general del emprendimiento. Y esta información está en los libros contables, ¿no? Esta información que nos permite evaluar estadísticamente cuál ha sido la evolución a lo largo de un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, de un año. Y saber que en un año cualquier emprendimiento puede tener reflejado cuáles han sido los altibajos, en qué etapa o época del año he tenido menos ingresos, debido a qué situación. Y ahí ustedes tienen información eh, para poder comparar con el año anterior cómo ha ido evolucionando, cuándo han habido esos altibajos y poder esperar que este año suceda lo mismo. Entonces, eso es lo que entendemos como situación general de la empresa, ¿sí? Con esa información contable. Con respecto al diagnóstico financiero, es el informe inicial de la situación económica y financiera del emprendimiento, ¿sí? Esto se recopilan a través de indicadores del comportamiento o desempeño de nuestro emprendimiento. Recuerdan que vimos una clase donde vimos 9 indicadores distintos y por lo general se recomienda que utilicen los que más se amoldan a su emprendimiento para poder después tener información y hacer un diagnóstico, ¿sí? Y en este caso financiero. Ese diagnóstico basado en los resultados de los indicadores le va a permitir tener información económica y financiera en cierto aspecto también. Entonces, todas las herramientas que venimos trabajando clase por clase van a ser utilizadas para realizar este plan financiero. Eso es lo que les dije al comienzo y eso es lo que pueden empezar a ver ahora, que todas las herramientas que vimos son importantes, muy importantes, para descubrir la situación real y actual de cada uno de ustedes. ¿Sí? Esos documentos son valiosos, son herramientas que debemos ocupar, porque cuando tomamos las mejores decisiones, eso es lo que nos lleva como emprendedores a ir avanzando, a ir creciendo, a ir consiguiendo esos objetivos que tenemos. Información presente nos ayuda a encontrar esa situación futura deseada que soñamos todos como emprendedores. Con respecto a los estados futuros o previsiones,
Estas son estimaciones del desempeño futuro de la empresa, del emprendimiento, en términos de qué? De ventas, en términos de costos y de rentabilidad que pueda tener nuestro emprendimiento. ¿Sí? Estimaciones. Acá, estas estimaciones se preguntarán, de dónde salen? ¿Es a ojo lo que creo que va a suceder? No. De acuerdo a la información que ustedes tienen ya de años anteriores, de situaciones similares a las que pueden asemejarse o no al actual año presente, y en base a esa información van a tomar estimaciones del futuro desempeño de su emprendimiento, cuál va a ser. Entonces, en base a esa información, van a estimar estos estados futuros de cada uno de ustedes. A eso nos referimos. Entonces, para resumir, esto de los elementos de planeación financiera, analizar análisis de flujo, ¿sí? Los movimientos de dinero de nuestro emprendimiento, todos los movimientos, cuáles son, fueron positivos, fueron negativos, en qué época, análisis de la información financiera, el análisis de la situación contable, que nos va a permitir tener una situación general de la empresa, luego el diagnóstico financiero, que son los informes basados en los indicadores que hemos utilizado para nuestro emprendimiento, y el estado futuro o previsiones es la estimación final del desempeño futuro de nuestro emprendimiento. Bien, perfecto, hasta ahí. Genial. Ahora vamos a ir viendo la parte de empezar a desarrollar un plan financiero. ¿Qué pasos debo cumplir y qué aspectos debo tener en cuenta? El plan financiero lo que pretende es plantear unos objetivos a cumplir, posibles y óptimos, como hablamos hace un momento, para ser evaluados con posterioridad. ¿Sí? La planificación financiera es un arma de gran importancia con que cuentan las organizaciones, los emprendimientos, en los procesos de toma de decisiones. En general, un plan financiero debe tener los siguientes componentes: misión y objetivo, como están viendo, que va a hacer referencia, eh, primero, dado el mercado en el cual se encuentren cada uno de ustedes, la declaración de las metas, ¿sí? Esto ya lo tienen presente, ya lo trabajamos en clases anteriores, esto de declarar cuáles van a ser mis objetivos generales y cuáles son mis metas. Recuerden acá que vimos una de las clases cómo entablar realmente un objetivo, qué requerimientos debe cumplir ese objetivo y que debe ser a largo plazo en general, y luego establecer metas que acompañen la búsqueda de ese objetivo general. Bueno, cuando hablamos del primer paso, misión y objetivos, nos referimos a que conocemos quiénes somos, qué es lo que hacemos, y ya sabemos cuáles son nuestros objetivos generales buscados y nuestras metas para cumplir ese objetivo, bien clarito. Va a formar parte del plan financiero. Luego tenemos diagnóstico de la empresa, que va a hacer referencia a la situación actual. Esto es lo que ya tenemos con la información que vimos en la imagen anterior, de todos esos documentos. Ya tengo un diagnóstico de la empresa, ¿sí? Ya lo tengo, y eso me va a reflejar la situación actual, monetaria, contable y general de nuestro emprendimiento. Ese es el diagnóstico de la empresa. Con respecto a las estrategias, todas las acciones para lograr los objetivos que han marcado acá, así como realizamos una planificación, realizamos diferentes estrategias para cumplir los objetivos. Acá, para cumplir los objetivos monetarios, ¿cuáles van a ser las estrategias? Y esto lo van a ir desarrollando en conjunto con el presupuesto, ¿sí? Donde hago un acorte de gastos, donde puedo implementar una estrategia para disponer de más dinero en efectivo, de liquidez en el negocio. Bueno, cómo voy a priorizar mis ganancias. Esto tiene que ver con generar ustedes sus estrategias financieras. De qué manera van a poder lograr que su emprendimiento disponga de capital
que afluente el objetivo general. El plan estratégico es el detalle de cada una de esas estrategias. Por ahí cuando hablamos de estrategias, para mí siempre me surge eh, recordar que es la parte fundamental de cualquier emprendedor, ¿no? Yo siempre vimos una de las clases, ese caso práctico que tenían que dibujar, no sé si recuerdan ustedes que tenían que dibujar bajo una consigna, ¿no? De no levantar la lapicera del papel, y eso representaba la capacidad estratégica de cada uno, de entender que más allá de que encuentro diferentes obstáculos, limitaciones y problemas, se puede llegar al objetivo. Esa era la conclusión final de ese caso práctico. Pero bueno, ahora, como diríamos, en la vida real, estamos en ese caso práctico y de eso se basa la estrategia o las estrategias que necesito implementar para cumplir los objetivos que me he planteado. Deben encontrar la forma, deben encontrar el modo de poder utilizar estrategias que realmente les permitan alcanzar esos objetivos, y si no es una, son dos, son tres, son cinco. Para eso existen los planes de contingencia, pero de alguna forma yo necesito cumplir los objetivos que me he planteado. Y para eso entendemos que es el detalle de la estrategia. Sí, el detalle preciso, no solo de una, sino de varias también, para que de una u otra forma yo pueda alcanzar ese objetivo y no me muera en el primer intento. ¿Sí? Necesito generar con creatividad, ingenio, experiencia, energías, diferentes estrategias que me permitan alcanzar el objetivo financiero del emprendimiento. Y luego control y seguimiento es la manera en la que se van a comprobar que se están cumpliendo el plan. ¿Sí? Se va a comprobar lo que realmente planeamos está teniendo curso o no. ¿Sí? Esto es el indicador que nos dice cambiar la forma porque no avanzamos en nada, o seguir de la misma manera porque estamos en ese camino que buscamos. ¿Sí? Esto también tiene que ver con ustedes mismos, saber de qué manera se van a controlar esa búsqueda del plan financiero y cómo van a lograr tener presente un seguimiento. Esto queda al libre albedrío de cada uno de ustedes instalar un sistema de control y de seguimiento que para ustedes sea efectivo, que ustedes mismos conozcan, que ustedes mismos respeten, que se comprometan a hacer un seguimiento y a controlarse a ustedes mismos cómo están llevando esta búsqueda del objetivo financiero. Bien. Bueno, acá tenemos un poco más de lo mismo, pero no está de más poder entender que hay algunos requisitos para tener una buena planeación financiera. Por ejemplo, tomamos decisiones que deben ser tomadas en conjunto con toda la información que tenemos de nuestro emprendimiento y no de manera separada. Es importante tener toda la información de nuestro emprendimiento y en base a eso tomar decisiones. Ya que si no lo hago de esa manera, ¿sí? De manera conjunta con todas las áreas y los documentos y la información de nuestro emprendimiento, podría acarrear problemas al no tener en cuenta decisiones que traen consecuencias en otros sectores del emprendimiento. A ver, no existe un plan perfecto, pero para alcanzar un plan cercano al óptimo se realizan procesos de prueba y error. ¿Sí? No hay un plan perfecto, pero vamos a ir avanzando en esto de prueba y error, ¿no? Esto me funciona, esto no, esto debo cambiar, esto va bien. Esa es la manera de poder conseguir cada uno en sus diferentes actividades, diferentes rubros, el plan que mejor se amolde a la situación actual de usted.
Como no existe una teoría que lleve al óptimo plan financiero, la planificación se realiza mediante procesos de prueba y error, como lo dije, antes de inclinarse por un plan definitivo. Se puede formular varias estrategias, como hablé recién, varias estrategias basadas en diferentes sucesos futuros. Por ejemplo, cuando se proyecta una buena cantidad de planes, se emplean modelos de planificación que permiten prever las consecuencias futuras. Eso es lo que venimos anticipándonos en esa montaña rusa a todo lo que sabemos que va a suceder. Y aunque el plan no sea el óptimo, sí facilitan algunas tareas, ¿sí? Hacen algunas tareas de nuestro emprendimiento más sencillas o abrevian algunas tareas largas. Entonces ahí vamos encontrando, a medida que instalamos algunas estrategias que a base de prueba y error, vamos encontrando cómo solucionamos algunas situaciones de manera más sencilla o de una forma más abreviada. Todos los análisis y observaciones nos llevan a pensar que la planeación no es solo previsión, ya que prever es tener en cuenta el futuro probable, dejando de lado lo improbable o las sorpresas, en este caso deseables o indeseables. Entonces, entre los requisitos de una buena planificación financiera, tenemos, primer punto, previsión. Y es prever todo lo probable y lo improbable, sea de beneficio o no de nuestro emprendimiento, ¿sí? Así que ahí, en este requisito, voy a tener que tener en cuenta de registrar, de analizar, de anotar todo lo probable y lo improbable también, ya sea para un beneficio buscado o no de nuestro emprendimiento. Con respecto a la situación, a la financiación óptima, vamos a hacer referencia a que los planificadores financieros, en este caso nosotros, cada dueño de negocio, debe hacer frente a los asuntos sin resolver, ¿sí? Hay algunas cuestiones que todavía no le encontramos solución de nuestro emprendimiento, ¿no? Hay algunos pozos, unos huecos que todavía no le encontramos solución y va a ser importante que nosotros como planificadores tratemos de enfocar y orientar estas decisiones a que eso se resuelva, ¿sí? Vamos a tener que balancear muchos aspectos, por ejemplo, deuda, ingresos, costos, costo de capital, ¿sí? No es fácil poder balancear toda esta información y buscar que tengamos un óptimo rendimiento o podamos conseguir todo lo que queremos en nuestro emprendimiento. Por supuesto que no es fácil, pero es la tarea del dueño de negocio, ¿sí? O del director financiero, si fuera una compañía, ¿no? Mucho más grande, es la tarea del director financiero de una empresa. Pero en este caso, es nuestra tarea tener que balancear toda esta información con respecto a costos, a deudas, a ingresos. Bueno, es buscar la óptima situación financiera de nuestro emprendimiento para poder contribuir a los objetivos que buscamos. Y acá nos convertimos en cierto punto como tipo magos, somos los emprendedores, de manejar tanta información y encontrar una salida, ¿no? Esta es la salida que creo que nos va a resultar. Y conozco a muchos emprendedores que tratan de buscar ser óptimos con los recursos que tiene cada uno. Y si mira, yo creo que si recorto gasto en este aspecto, yo creo que si pido a un proveedor que me espere 90 días para el pago, eh, hablo con un acreedor y negocio que me espere 3 meses para devolver una cuota, una obligación contraída, cuentan con tal dinero para innovar, ¿sí? O invertir en cierto aspecto y de esa manera generar más ingresos. Entonces todos los emprendedores se vuelven como magos para encontrar una solución donde quizás otros no la ven. Y ese es el arte del emprendedor. ¿Sí? Ese es el arte del director financiero de un emprendimiento.
y tener toda la información presente y buscar cuál va a ser la financiación más óptima para cumplir un objetivo. Después yo les aseguro que cuando ustedes se vuelven efectivos con esta actividad de balancear, de analizar, de encontrar la estrategia, de encontrar la forma, en cualquier lugar los contratan para que encuentren soluciones a algunas situaciones que ellos no las pueden encontrar. Esto es lo que se hace el arte del emprendedor. Yo siempre hablo del arte del emprendedor, es un artista analizando diferentes situaciones y encontrando cada vez con ingenio y con creatividad la forma de solucionar eh, alguna situación específica o la forma de conseguir un objetivo que se ha planteado. Así que vuélvanse esos artistas con información, vuélvanse esos artistas, los diseñadores de alcanzar los objetivos son ustedes, dependen de ustedes mismos, eh, observar la situación de cada uno y encontrar la solución donde no la ven. Sí, ese es el artista emprendedor que realmente ustedes necesitan ser. Y con respecto al último requisito que dice mirar el desarrollo del plan, realmente es observar si ha sido viable el camino que se ha tomado y si no es así, tratar de hacer modificaciones que sean necesarias para volver a acomodarnos en esa búsqueda de los objetivos deseados. Es decir, controlarnos, ¿sí? Controlar el desarrollo del plan para poder tomar medidas correctivas si es que hacen falta. Acá básicamente hemos repasado un poco de lo que venimos hablando anteriormente, englobando en tres aspectos lo que debo tener en cuenta. Ya en el desarrollo final de un plan financiero, vamos a tomar algún ejemplo, y acá tenemos cuatro, cuatro pasos que necesitamos cumplir para tener un plan financiero en toda su forma. Primero, tenemos, primero, establecer metas. Segundo, desarrollar el plan. Tercero, ejecución del plan. Y cuarto, el cumplimiento del plan. ¿Sí? Aquí ya cambiando los nombres para que nos quede más claro qué es lo que buscamos hacer y qué estamos haciendo en esto de tener un plan financiero. Establecer metas, vamos a hablar de anotar todas las cosas que queremos lograr en nuestro emprendimiento. Marcar los objetivos que hablamos anteriormente, ¿no? Los objetivos, las metas, que pueden ser cualquiera de las que ustedes quieran conseguir o consideren que es en el grado de prioridad el más importante por conseguir para su emprendimiento. Y acá, a modo de ejemplo, se pone comprar una casa, pagar una colegiatura, comprar un auto. Esto ya está asemejado a cualquier idea general que ustedes amoldelan de su emprendimiento. Ahorrar para ir de vacaciones, pagar una deuda. Bueno, ahí tienen diferentes objetivos similares a los que pueden tomar ustedes como emprendedores para su negocio o no, pero la idea es marcar bien en claro qué es lo que quiero conseguir. Luego, el segundo paso, hacer una lista de tareas simples para alcanzar esas metas. ¿Sí? Por ejemplo, tarea 1, armar un presupuesto. Tarea 2, eliminar gastos innecesarios. Tarea 3, reducir la factura de comer fuera de casa. Tarea 4, tener un trabajo temporal que sume ingresos. Bueno, acá tienen un modelo muy clarito, muy sencillo, a modo real de cómo se hacen las cosas para que entendamos cómo debemos desarrollar este plan financiero de cada uno. ¿Sí? Por ahí, por ejemplo, vayan teniendo en cuenta, pueden establecer una meta que hable de incrementar las ventas de nuestro emprendimiento en un 40% durante un año. Y ahí está bien clarita la meta o el objetivo general. ¿Y cuál van a ser esa tarea por tarea para llegar a ese objetivo? Y ahí van a tener que ir marcando y escribiendo ustedes, ¿sí? Por ejemplo, tarea número 1, tener una página web
o redes sociales fuertes que me conquisten a determinado número de nuevos clientes por mes, por ejemplo. Tarea número 2, ofrecer combos de descuento basados en alguna situación particular para generar el boca a boca de clientes, por ejemplo. Y así varias tareas. Tarea número 3, reducir el gasto de insumos, buscar un nuevo proveedor más económico o ser mi propio proveedor. ¿Ve? Así van anotando ustedes las tareas. Por ahí quizás es la forma que ustedes encuentran de generar esta tormenta de ideas que hacen que en ese momento se despierten o se prendan las lamparitas y decir, ah, puedo hacer esto, ah, puedo hacer aquello. Tarea número 4, por ejemplo, buscar una alianza estratégica con un emprendedor parecido para buscar la forma de incrementar ganancias. Bueno, ahí tienen ustedes las diferentes formas de ponerse tarea por tarea para ir tratando de ayudar a cumplir el objetivo general. Número 3, ejecución del plan. Básicamente, llevar a cabo todas las tareas que he ido marcándome, ¿sí? Y tildarlas o marcarlas cuando están completadas o terminadas, para poder ir avanzando con todas esas tareas. Realmente esto de llevar esta actividad, de escribir lo que debo hacer, lo que quiero cumplir, de ir tildando, yo todos los días lo hago, digamos, no solo con objetivos de emprendimientos míos o alguna situación particular, sino con cualquier actividad o trámite que necesito hacer, es la forma. Yo escribo, transcribo, describo qué es lo que debo hacer con exactitud y voy tildando. Creo que se ha vuelto mecanizado y un hábito en mí trasladar todos estos conocimientos a la vida personal de cada uno para ir cumpliendo y teniendo un control de lo que hiciste, no hiciste y lo que te falta, ¿sí? Entre lo prioritario, lo no prioritario, lo urgente y lo no urgente. Bueno, de eso se trata, que cada emprendedor pueda incorporar ese hábito, se sienta comprometido a cumplir lo que está escrito y sea la forma de controlarse a uno mismo que estamos avanzando sobre el plan. Y eso tiene que ver justo con esto último, ¿no? El seguimiento del plan, ¿sí? Podemos poner un recordatorio en nuestro calendario, en nuestros teléfonos, de alguna forma encontrar las tareas o las actividades que a mí me hagan comprometerme con este plan o que me hagan supervisarme a mí mismo para ver si estoy cumpliendo sus objetivos. La idea que encuentren y que se amolde a ustedes mismos va a estar bien. ¿Sí? Cualquier estrategia que ustedes usen para controlarse y supervisarse a ustedes mismos si están avanzando, está perfecto y está muy bien. Así que bueno, la idea es cumplir estos 4 pasos para poder desarrollar ese plan financiero. Establecer las metas, ya saben cada uno cuál es la que quiere, desarrollar el plan, tarea por tarea, paso por paso acá, ejecutar el plan, ¿sí? Saber qué avancé, qué no avancé, darle prioridad a lo urgente, lo no urgente, lo importante, acuérdense del cuadrante de tareas que vimos en una de las clases, y luego instalar la estrategia de supervisarme y controlarme el avance de este plan. Con eso, así de cortito y sencillo, van a lograr tener un plan financiero y van a lograr ir avanzando sobre ese plan. Ahora tenemos una de las cuestiones también que sirve mucho sobre el plan financiero, es justamente el plan de contingencia. Y el plan de contingencia, por ahí nos preguntamos qué es y para qué sirve. Bueno, un plan de contingencia es un modelo de actuación que tiene por objeto anticiparse a situaciones de alguna falla o alguna posibilidad de que suceda algo o no.
es necesario realizar este tipo de plan para conseguir reducir el impacto que genera en nuestro emprendimiento tener que hacer cambios. ¿Sí? Por ahí esto de tener un plan B para poder cumplir de todas maneras un objetivo o tener una salida alternativa, eh, por ahí genera algunos impactos, como yo digo, daño colateral o beneficio colateral, ¿no? En algunos sectores de nuestro emprendimiento, bueno, pero si lo tenemos detallado qué puede incidir y cómo va a incidir y saber cómo remediar esta situación, me conviene no tener varios planes de contingencia para cumplir mi objetivo, porque si cumplimos el objetivo general, nuestro emprendimiento va a avanzar. Si algunos sectores se ven afectados, bueno, se verán afectados hasta poder solucionarlos, pero la idea general es cumplir con el objetivo mayor. Los planes de contingencia son aplicables a todo tipo de institución, de emprendimiento, de negocio, entre ellos las empresas pequeñas y grandes. El plan de contingencia eh, puede verse como un conjunto de medidas que tiene como principal finalidad la continuación del negocio. ¿Sí? Esta es la finalidad mayor, ¿sí? La continuación del negocio. De alguna manera el negocio debe continuar, debe sostenerse en el tiempo y para conseguir ello es lo que diseño diferentes planes o alternativas posibles. Cualquier sea el plan de contingencia que ustedes armen o diseñen, tienen que tener en cuenta los recursos materiales como los recursos humanos, ¿sí? Eh, todo lo necesario para llevar a cabo las medidas, la medida que este plan tenga para ustedes, de gran envergadura, de alto impacto, de consecución de objetivos. El plan de contingencia está diseñado de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, ¿no? Hay algunos emprendimientos que deben afrontar situaciones financieras, otros emprendimientos que deben afrontar situaciones publicitarias, de diferente índole. Bueno, el plan de contingencia se va a acomodar a hacer una ayuda para que esa situación particular pueda cumplir. Y cuando hablamos de que este plan de contingencia representa un plan de respaldo, representa un plan de emergencia y un plan de recuperación, vamos a referirnos a algunas de las funciones que este plan de contingencia contiene. Por ahí, si lo que yo necesito es tener que cumplir un objetivo de la manera que sea, voy a necesitar varios planes de respaldo al principal. Ahí diseño diferentes situaciones que contribuyan a cumplir ese objetivo principal porque es primordial para mi emprendimiento. Luego, cuando tenemos que diseñar un plan de contingencia basado en un plan de emergencia, va a hacer referencia a algunas situaciones particulares como aquellas situaciones que traten de reducir los efectos adversos de un sistema, por ejemplo, de producción. Ahí es donde yo tengo un plan de emergencia. Tengo alguna situación, eh, la podemos llamar crítica dentro de nuestro negocio, que esté relacionado con la parte productiva, ¿sí? Es decir, que por una situación de ruptura de maquinaria, falta de personal o alguna situación parecida, no puedo producir y necesito hacerlo, necesito tener un plan de emergencia, es decir, una salida urgente por una situación de esta. Por ejemplo, encargar por un día o por una cantidad determinada de días la producción a un emprendimiento amigo, ¿sí? A un emprendimiento de respaldo, que puedan ayudarme a poder producir si alguna situación de estas se me ha presentado. Es decir, tener como un plan de emergencia esta situación, esta salida. Y por ahí las medidas encaminadas a la restauración de una situación anterior,
por ejemplo, quiero volver a la situación que tenía a comienzos de año, quiero tratar de recobrar esta situación que venía manejando y ahora no la tengo, va a hacer referencia al plan de recuperación. Y ese plan de recuperación tiene que tener bien clarito cómo he llegado a ese estado actual y a dónde quiero volver a reconstruir, digamos, esa situación, para que ustedes tengan como un plan de recuperación cuál es ese paso a paso que a ustedes los llevan a estabilizar su situación, a equilibrar de nuevo la situación que se les ha ido de las manos. Entonces, para ello me sirve tener ese plan de contingencia orientado en esta recuperación que necesitan. Por ahí a veces se nos presentan a diferentes emprendimientos que obviamente hay situaciones incontrolables, aplica la situación socioeconómica, la crisis económica y diferentes situaciones internas de los emprendimientos, como darse la ruptura de maquinaria, pérdidas de personal, incontrolable la situación presupuestaria de cada uno de ustedes. Bueno, cuando eso suceda, por ahí tener a mano un paso a paso, un plan de contingencia que me vuelva a equilibrar, a sostener, a decir, bueno, en esta situación yo lo que necesito hacer es priorizar algunas cuestiones y solamente eso, y de ahí me voy a estabilizar de nuevo. Es importante saber cómo hacer. Ese saber qué hacer es la guía o la Biblia de cualquier emprendedor, ¿sí? Me enfrento con una situación de esta, yo mejor me protejo. ¿Sí? Y más en nuestro país, ¿no? Se da mucho esto, que los emprendedores de nuestro país se han vuelto más expertos que otros emprendedores en otras partes del mundo, porque sabemos de estas situaciones, las conocemos todos. Entonces, por ahí tener una guía, una Biblia que nos diga, esta es la forma de recuperar mi situación anterior, y lo voy a hacer. Para eso nos sirve tener ese plan de contingencia. Bueno, vamos a ver ahora esta última parte. Antes que nada, bueno, para englobar y concluir con el plan de contingencia, decir que el plan de contingencia trata de hacer posible el funcionamiento de la empresa en situaciones que alguna parte no funcionase con normalidad, ¿sí? Si no podemos funcionar con independencia, de que más allá de que la causa sea interna o externa, lo que el plan de contingencia busca es el funcionamiento igual de nuestro emprendimiento. Así que además de mejorar la seguridad de continuar con nuestro emprendimiento, con un plan de contingencia, nos sirve para optimizar los recursos materiales y humanos de nuestro emprendimiento en cualquier situación o cualquier caso de crisis. ¿Sí? ¿Vamos a sufrir crisis? Obvio que sí. ¿Vamos a sufrir diferentes situaciones? Obvio que sí. ¿Vamos a aprender a manejar nuestros recursos materiales? Claro que sí, porque estas prácticas hacen al maestro, así que vamos a saber ocupar mejor nuestros recursos materiales y nuestros recursos humanos. Y esto es lo que nos permite el plan de contingencia. ¿Sí? Saber encontrar una u otra forma de que nuestro emprendimiento funcione nos vuelve más expertos. Así que vamos a lograr, ¿sí?, que el funcionamiento constante de nuestro emprendimiento en base a diferentes planes de contingencia para que nos resuelvan y nos ayuden a enfrentar determinadas situaciones, ya sea de emergencia, de reconstrucción. Bueno, ahora vamos a ver la última parte que tiene que ver con el dinero, ¿sí? Tiene que ver con, desde la educación financiera, hacernos preguntas reflexivas. Por ejemplo, ¿para qué sirve el dinero de un emprendimiento? ¿No? Y acá, bueno, le saquemos de un emprendimiento porque esto aplica a todo aspecto, a todo rubro. ¿Para qué sirve el dinero en cualquier situación?
Lo primero es entender para qué sirve y cómo funciona el dinero. Mucha gente solo lo asocia con... A ver, les voy a preguntar a ustedes, para que no interactuamos mucho en la clase de hoy, pero vamos a empezar a interactuar ahora. Si yo les preguntase ahora, que me respondan en una palabra o dos, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿para qué sirve el dinero? ¿Qué me respondería? Ahí los leo en el chat. Que el dinero, ¿no? Unidad de medida. A ver, no escuché bien a alguien, quiso participar con audio. A ver, ¿para qué sirve el dinero? Tenemos María Laura que nos dice invertir, Valeria, intercambio, María, múltiples usos. Bien. Lore Córdoba como unidad de medida. Y vamos a medirnos ahora a ver en qué usamos el dinero también. ¿Que no? Dinero, Intercambio de unidad, productos, ahorro. unidad de medida del dinero para invertir también, para comprar. Bien, bien, bien. O sea que tenemos muchas respuestas variadas. Ya Seba dice, para gastarlo. El primer paso tiene que ver con eso ahora. Sí, sí. Un medio de pago. Bueno, bien. Para generar más, me encantó esa respuesta. Esa ya está abocada a lo que tiene que ser la educación financiera. Sí, sí. Bueno, bien. Unidad de medida. Me- mm, Trueque también, pues. Correcto. Tenemos múltiples usos del dinero, múltiples usos. El tema es que todas las respuestas que ustedes dieron están bien, todas se usan. El tema es que le encontremos la prioridad y sepamos separar ahora algunas de las más importantes para sacar a flote o tener un emprendimiento sostenible en el tiempo. Porque si queremos tener un emprendimiento sostenible en el tiempo, va a depender de cómo administremos nuestro dinero, de que sepamos saber para qué sirve nuestro dinero realmente y podamos emplearlo de una manera mucho más efectiva para lograr eso. Esa es la diferencia entre la persona que no logra prosperidad y la que sí lo logra. ¿Sí? La persona que vive desde la abundancia y la persona que vive desde la escasez. Es entender la convicción que tiene con respecto al dinero. Muchas veces nos preguntamos y nos quejamos, nos justificamos, nos argumentamos por diferentes situaciones que nos pasan con respecto al dinero y en realidad somos nosotros los que tomamos malas decisiones. Somos nosotros quizás lo que no encontramos cuál es la decisión más justa y acorde para tomar con respecto al dinero que poseemos. Por ahí muchas veces voy a ocupar una frase de uno de mis mentores, de Juan Diego Gómez, que lo recomiendo para que lo escuchen a todos. Dice, la, la pobreza o la riqueza es la suma de las horas mal utilizadas. Pues en realidad se refiere a la pobreza, ¿no? La pobreza es la suma de las horas mal utilizadas. Mal utilizado. Y ahora vamos a trasladarlo a esta situación de nuestro emprendimiento, ¿no? El crecimiento de nuestro emprendimiento tiene que ver a cómo tomamos decisiones con respecto al dinero. Así que arranquemos a ver varias situaciones posibles. Muchas personas, y la gran mayoría, acá nadie se siente identificado o no, lo que hace es asociar simplemente el dinero sirve para gastarlo, ¿sí? Sí, para gastarlo. Y está bien que así sea, pero la pregunta clave aquí es ¿en qué? ¿Es para gastarlo? Sí, pero ¿en qué?
Y vamos a encontrar acá, a ver si me pasa la imagen. Acá está. Vamos a encontrar en esta imagen, vamos a analizarlo ahora a continuación, pero hablar un poquitito más, ¿no? Por ahí, hablar un poco como estábamos haciendo de dinero, y más sobre educación financiera, no está de más hacer una aclaración de que nadie se siente identificado, ni identificado con que hizo bien o con que hizo mal diferentes situaciones personales de cada uno de ustedes. Si acá nadie quiere juzgar a nadie, la idea es de que incorporemos nuevas convicciones con respecto al dinero, nuevos hábitos, una nueva forma de pensar con respecto al dinero, ¿sí? Para poder conservarlo, para poder atraerlo, muchas veces va a resonar un poco raro lo que voy a decir ahora, pero es fácil conseguir dinero, ¿sí? Lo más difícil es mantenerlo. Y justo eso tiene que ver con la educación financiera. Hoy vamos a ver con el paso número 1, el dinero sirve para gastarlo. Yo les decía primero, ¿en qué? Y responder esta pregunta tiene que ver con volcar que debo aprender a gastar dinero en inversión, ¿sí? Inversión inicial, si fuera el caso de un emprendimiento que está empezando, ¿sí? Comprar activos, intercambiar dinero por algo tangible, ¿sí? Maquinarias, instalaciones, algo que a mí me quede, ¿sí? Como cualquier tipo de maquinaria y herramienta. Todo aquello que siquiera lo quiera vender en algún momento, lo pueda hacer, obviamente con una amortización de desgaste, pero adquirir bienes que realmente estén contemplando un valor, que si en algún momento necesito obtener capital nuevamente, voy a poder vender bienes tangibles, bienes que puedan valorizarse en el tiempo también. Y bueno, por lo general eso siempre sucede en nuestro país por el tema de la situación inflacionaria. Muchas veces algunos terminan comprando herramientas que luego se han convertido en una inversión grande y muchas veces en algunas situaciones no sucede de tal manera. Pero por lo general es aconsejable invertir en el negocio, en las instalaciones, en las herramientas, en las maquinarias, en cosas tangibles que si necesitase capital lo tengo de esa manera. Con respecto a invertir en qué, en capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo es el capital o la porción de dinero que hace frente al inicio o al funcionamiento inicial de un negocio. Eh, el dinero que necesito para movilizar mi negocio y movilizarme a mí, hasta que empiecen las ventas o hasta que empiezo a generar ingresos. Es como, por decir, el capital de trabajo es como el aceite que se necesita para que el motor empiece a girar. Bueno, ese es el capital de trabajo, esa porción de capital que logra hacer funcionar y movilizar mi negocio. Entonces, por ahí, gastar dinero en todo lo que eh, conlleve capital de trabajo, cada rubro sabrá cuáles son las herramientas o los insumos o el capital para pagar materiales o recursos humanos que necesita, eso va a formar parte del capital de trabajo. Por ahí surgió alguna vez con esto de la pandemia, ¿sí? De que muchos emprendimientos ¿Dónde las compras? no pudieron funcionar, seguir funcionando, porque se les acabó el capital de trabajo, ¿sí? Por ahí era muy conocido, se nos acabó el capital de trabajo y no pudimos seguir continuando con el emprendimiento. Por ahí se recomienda que cada emprendedor tenga identificado cuál es su capital de trabajo en términos monetarios. Por ejemplo, mi negocio funciona con, y le pongamos cifras, ¿sí? Cada uno va a conocer con cuánto puede funcionar el negocio. Y es necesario tener mínimo, los libros dicen 6 meses de capital de trabajo, ¿sí?
yo por lo menos recomiendo 3 mínimo. Es decir, si yo determino que mi capital de trabajo son 100.000 pesos, mínimo, mínimo, debería tener 300.000 para poder, en base a una situación inesperada, eh, hacer movilizar mi negocio por 3 meses. Y en esos 3 meses yo debo saber cómo diversificarme, cómo reinventarme, cómo lograr que mi emprendimiento siga obteniendo ingresos para poder mantener la vida de ese negocio. Entonces a eso nos referimos con capital de trabajo. ¿Sí? Gastar en capital de trabajo va a hacer referencia a gastar en todo lo necesario para que mi negocio funcione. ¿Sí? Y en este caso, mínimo 3 veces el capital de trabajo inicial. Y con respecto a los costos fijos, vamos a hacer referencia, ya sabemos que nos referimos con costos fijos, a todos esos gastos habituales de la estructura del negocio, impuestos, alquileres, bueno, todas las situaciones que ya vimos, invertir en eso, ¿sí? Como encontrar prioridad en que esas obligaciones estén cubiertas, siempre, y no dejarlo al último. Con respecto a estas palabritas que tenemos aquí, liquidez y agenda de vencimiento, ¿a qué nos referimos? Muchas veces está esa persona que trabaja, trabaja, trabaja y le pone, ¿no?, de todo el esfuerzo y nunca tiene dinero. ¿Sí? Ese emprendedor que se esfuerza todos los días y nunca tiene dinero. ¿Qué pasa aquí? Puede darse que no tenga liquidez, ¿sí? El dinero en efectivo para disponer de él. Puede darse que no tenga esa situación. Y estaría bien si atrás, en su espalda, tiene un negocio bien montado, estoqueado, en crecimiento, y entonces sí, tiene espalda, por decirlo en algún sentido. No tendrá liquidez en efectivo para disponer inmediatamente, pero tiene un negocio que lo respalda. Eso es importantísimo, un negocio, un crecimiento estoqueado. O puede darse que no tenga liquidez y no tenga un negocio en crecimiento, bien estoqueado, bien inventariado. Ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema realmente. Y ustedes analicen cuál es el caso de ustedes para los que ya tienen un emprendimiento en funcionamiento. Si tienen un negocio en crecimiento y no tienen liquidez, es una situación dentro de todo normal. Pero si no tienen un negocio en crecimiento estoqueado, inventariado y no tienen liquidez, bueno, ahí es un llamado de atención para detectar que hay un problema realmente. Entonces, el tema de la liquidez depende, ¿sí?, de cómo esté mi negocio en crecimiento, cómo lo tenga evolucionando. Y con respecto a la agenda de vencimiento, es trabajar, es recomendar, ¿no?, un tip para trabajar con agenda y calendar, por ejemplo, todas las fechas de vencimiento, cuál es el monto, cuál es la fecha de vencimiento en sí. Lo que hace esto es que cuando ingrese dinero significativo al emprendimiento, yo pueda saber establecer prioridades, ¿sí?, de obligaciones. Entonces yo voy a saber si tengo ingresos en determinados días, determinadas fechas, cuáles son las obligaciones más relevantes que las tengo agendadas y voy a poder cubrirlas. Entonces, sirve para gastarlo ¿en qué? En inversión inicial, ¿sí? Hacerme grande en todo sentido con respecto a maquinarias e instalaciones, a disponer de capital si lo necesitase en ese sentido, a tener un fondo de dinero que nos pueda dar un mantenimiento de mínimo 3 meses de capital de trabajo para el emprendimiento, a tener todos los costos fijos cubiertos, todas las obligaciones del emprendimiento cubiertas, darle prioridad, a poseer liquidez, ya sea en la espalda de nuestro negocio, ¿sí?, y a administrarme de una manera con un calendario, con fechas de vencimiento para que no se me pase ninguna situación de la que deba cubrir con dinero.
De esta manera vamos a ir aprendiendo, vamos a ir instalando nuevos hábitos y a administrar el dinero, en ese sentido. Esta es la que menos me gustaba a mí, ¿no? El dinero sirve para gastarlo, ¿no? Pero ¿en qué? Ahora vamos con otras más. Nos preguntamos otra vez, ¿para qué sirve el dinero? El dinero sirve para protegernos, ¿sí? En este sentido, protegernos. Mira el precio justo. Y ahí tenemos algunas situaciones inesperadas, algunas situaciones incontenibles, muchas veces tienen que ver con gastos médicos, accidentes, gastos imprevistos, etcétera. Y las previsiones, ¿sí? ¿Qué pasa en esta situación? Se me rompe una máquina, un horno, una impresora, bueno, alguna maquinaria que represente el emprendimiento de ustedes, que sea fundamental para el trabajo. Y debo tener dinero para repararlo, ¿sí? Arreglarlo o incluso comprar uno nuevo. ¿Qué pasa si estoy empezando y no puedo tener la cantidad de dinero para comprar esa maquinaria que se ha roto? ¿Sí? Pongámosle el caso de un horno. No, no puedo hacerlo, pero sí puedo establecer un margen de ahorro que me permita llegar a la cuota de ese horno o herramienta que necesito. Ahí sí he tomado el trabajo de ser previsor. ¿Por qué? Porque esta idea de que el dinero sirve para protegernos de determinadas y diferentes situaciones que van a acontecer, y yo me he tenido que preparar con anterioridad para poder solventar esta situación. Imaginen que se rompió el único horno que tenían como emprendedores y no pueden producir más. Y no tienen dinero para comprar otro horno. Entonces este emprendimiento se termina, ¿sí? No hay forma. Pero si ustedes han actuado de establecer un fondo ¿Ves? que vaya capitalizándose, donde No, ustedes vayan pudiendo encontrar, tener un margen de ahorro que a ustedes les permita como mínimo llegar a la cuota de un horno nuevo, van a poder darle continuidad a ese emprendimiento. ¿Sí? Entonces nos estamos protegiendo de situaciones futuras. Y con respecto al fondo de reserva, un dinero que haga frente a los gastos exigibles, es lo que nos referimos como fondo, ¿sí? Esto que hablábamos anteriormente de capital de trabajo y ahora conocido como fondo de reserva, tiene que ver, en teoría, con tener una porción de dinero que haga frente a todos los gastos fijos, por lo menos 3 meses, ¿sí? Incluidos los sueldos, los préstamos, tarjeta de crédito, impuestos, todo lo que tenga que ver. Incluido también en el fondo de reserva esas situaciones que hablé al comienzo, ¿no? Gastos médicos, accidentes, gastos imprevistos, todo tiene que estar contenido en este apartado del fondo de reserva. ¿Por qué? Porque nos va a proteger el dinero en este apartado para diferentes situaciones que nos pueden llegar a pasar, todos los imprevistos, todo lo sorpresivo. Y por ahí tenemos como recomendación final de esta parte, que el objetivo es que un imprevisto no comprometa la salud financiera de mi emprendimiento. Esta es la situación que la no, mayoría de los sí. emprendedores les provoca terminar con su negocio, ¿sí? Les provoca no poder continuar con los objetivos que buscaban, ¿sí? Así que bueno, dinero sirve para protegernos en ese sentido. Ahora vamos a hablar sobre que el dinero sirve para ahorrar para el futuro. ¿Sí? Y acá tenemos ya el título principal de la clase de hoy, ¿no? El plan financiero. Acá, a modo de interactuar nuevamente, pero obviamente, sin que nadie se sienta identificado, sin que nadie crea que está bien o está mal lo que ha hecho, yo les voy a hacer una pregunta. Escriba sí o no
¿quién alguna vez ha dicho en voz alta, ¿para qué ahorrar? ¿Y qué me voy a llevar cuando me muera? ¿Sí? O cuando me muera no me llevo nada. ¿Quiénes han dicho? Digan sí, sí, sí o digan no. Ahí tenemos 2-1. Bien. Los que ponen no es que nunca lo dicen. Profe, yo hace rato lo puse en broma, que el dinero era para gastarlo, pero bueno, yo creo que Ah, bien. Yo yo- también se me hacía Sebastián, por muchas veces te he escuchado en las clases que participas. ¿Y qué le pasó a Sebastián aquí? Digo yo. hay un concepto, profe, que estaría bueno si lo pueda revisar, yo la verdad que no lo recuerdo bien. El concepto para partir con el dinero, si bien es una herramienta, y el dinero nos va a servir de acuerdo a dónde y cómo queremos llegar. Hay un concepto que es del apalancamiento, no sé si eso lo podemos revisar, porque estaría muy bueno que podamos asociar esa idea con ese concepto. Eh, Sí, lo vimos, no sé en qué clase, en qué número de clase, vimos como cuarto el principio apalancamiento. financiero, el Sí, sí. apalancamiento, sí, que era la deuda buena, mala, y no solo apalancarse de dinero, sino de otros recursos, Ujú. de ideas, de personas. Bueno, el apalancamiento es justamente una de los pilares fundamentales de la educación financiera, ¿sí? Aprender a conocer a qué nos referimos con apalancamiento es lo que nos va a poder eh, vislumbrar realmente una nueva ideología, ¿no? Con respecto al dinero. Claro. Sí, sí. Y bueno, en mi persona, en en mi experiencia personal, yo siempre al dinero lo veo siempre como una oportunidad, más que de gasto o más, porque muchas veces puede ser una buena inversión ante la oferta, ante la demanda. Muchas veces hay personas que tienen una máquina, que yo sé cuál es el costo de esa máquina, pero por necesidades de otras personas, quieren vender esa máquina y la venden a un precio más bajo del mercado. Y si yo tengo el dinero para invertir, es mi oportunidad para poder adquirir la máquina. El hecho de tener un emprendimiento también es la búsqueda de una oportunidad. Si bien es un concepto de liquidez inmediata para que todos nosotros podamos hacernos de los bienes, yo siempre veo el dinero como una oportunidad. Ya veré si es oportuno ahorrarlo, invertirlo, comprar bienes, pagar impuestos, pero siempre lo veo como una oportunidad. Si puedo conseguir una tasa de interés, una tasa de mercado que sea más alta que mi tasa interna de retorno, yo tengo que aprovechar esa oportunidad. Pero bueno, por ahí son Exacto. conceptos más trabajados, más elaborados, que llevan otra formación, y está muy bueno que este sea el principio de la educación financiera para todos. Yo hace mucho tiempo que no veía conceptos, yo me había olvidado de la conceptualización de todo el área, y desde que estoy teniendo las clases como que me volví a renovar en ese sentido y volví a tener un enfoque mucho más fino con respecto a la inversión, al gasto y a la oportunidad en sí. Así que bueno, ese Genial, es un aporte del día. genial, siempre impecable ahí, Sebastián, con tus aportes. Se nota que te gusta el tema, todo esto del mundo de la cultura emprendedora, de ser los diferentes en administrar, en incorporar conceptos, en prepararse, en estar atento a determinadas situaciones. Se nota que te gusta y que manejas muchos conceptos, está genial. Y esto me llena de placer de que tener las clases te hayan vuelto a estar atento, ¿no? A toda esta situación. Así que bueno, genial. Bueno, gracias, profe. Ahí yo, un colorario para la clase. Yo en realidad soy un contador que se frustró, no me recibí, llegué hasta quinto año de la universidad, nació mi hija y bueno, cambió mi visión de la vida, no me terminé de recibir jamás, pero bueno, gracias a la UPAP me recibí de técnico en gestión de calidad,
me recibí de técnico en gestión de personas. No está todavía esta parte de los números, pero bueno, es una deuda que quizá algún día, solamente por darme el gusto, avance en alguna carrera. Entonces, por ahí yo entiendo que muchas veces cuando trato de dar un concepto lo doy desde la cuna de las ciencias económicas, pero bueno, me sirvió, por supuesto, para tener, no uno, tuve muchos emprendimientos. Y bueno, hoy por hoy, el emprendimiento en este momento, yo tengo una imprenta y estoy con esto, ¿no? Del costo de la materia prima, de la variación de los precios, y cada emprendimiento que he ido teniendo en la vida ha sido justamente una oportunidad que vi, un nicho que encontré y fui desarrollándome. Tuve muchos fracasos, tuve muchas quiebras, y nunca me desalentó, al contrario, elegí esta profesión, entre comillas, de emprender, y no hay nada más lindo de que a veces uno lo dice, fracasé, pero ¿por qué fracasé? Fracasé para aprender. Así que Esa, volví a esto gracias a sus clases, profe, realmente le doy las gracias y bueno, espero que todos sepamos aprovechar el conocimiento como usted lo transmite. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? no, gracias a vos, Sebastián, por tus palabras. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, eh, nutrís también con tus comentarios y aportes. Y ahí recién recordando cómo comenzaste a aportar sobre este tema, ¿no? Que para vos el dinero es oportunidad. Y bueno, qué linda conceptualización que le vas a poner y en base a eso es lo que cada uno hace su diferencia. Cómo conceptualizamos el dinero es lo que va a hacer la diferencia, positiva o negativa, ¿no? Para crecer con nuestro emprendimiento, para no lograr crecimiento. Depende cómo ustedes conceptualicen el dinero, la ideología que va a encontrar cada uno. Esta ideología, no se echen la culpa. Si esta ideología la hemos, cuando hablamos en una clase de patrón financiero, la hemos incorporado de acuerdo a diferentes situaciones personales, al entorno, a personas cercanas, a experiencias, así que hemos desarrollado un concepto de dinero que viene de la mano de una situación particular de cada uno. Podemos cambiarla, sí, pero debemos trabajar y debemos abrir nuestra mente a que podamos entablar ese cambio. Y por ahí esto de algunas recomendaciones del dinero, lo que va a hacer es que reflexionemos cómo estamos comportándonos con respecto al dinero y cómo deberíamos ser, ¿no? Cómo deberíamos plantear un cambio ideológico con respecto al dinero. Y por ahí nos preguntamos recién, y en este tercer paso el dinero sirve para ahorrar para el futuro, ¿sí? Y acá muchos preguntan bien, bueno, genial, dice, es la base del crecimiento el ahorro. Bien, entendido, ¿sí? Entendido que es la base del crecimiento. El problema es que nunca ahorro porque nunca me alcanza, ¿sí? Y ahí viene justamente esto de la recomendación de esta imagen, ¿no? Ahorrar de acuerdo a un objetivo y no de acuerdo a lo que me sobra. Muchas personas dicen, bueno, si me sobra este mes, eso lo voy a ahorrar. Mal, error ahí el VIP, que nunca va a pasar, porque si espero ahorrar de acuerdo a lo que me sobra, nuestro contexto no nos permite esta, esta, esta situación. Entonces debo ahorrar de acuerdo a un plan, y ese plan, llamado el plan financiero, en este sentido, debe establecer la cantidad de porción de dinero que quiero ahorrar. En este caso, yo hablaba, recomendaba un libro, clases pasadas, decía que esa porción no sea menor del 10%. ¿Sí? Cada uno de ustedes va a poder ver cuánto más puede ser ese ahorro, pero que sea un objetivo. Empieza el desafío, ¿no? Como, a ver, el otro día, justamente ayer estábamos viendo algún meme que te hace recordar algunas cosas y veía si ya depositan el sueldo que comience el juego. Y así, bueno, justamente que comience el juego cuando tengo ingresos de mi emprendimiento y me ponga como meta un objetivo de ahorro. Entonces yo voy a tratar de llevar ese juego, el juego del dinero,
en base a ese objetivo. Ya me estoy pagando a mí mismo, ya estoy ahorrando, con todo lo que me queda debo ser capaz de sostener el emprendimiento, ¿sí? Y por ahí preguntan, ¿y cuánto? ¿Cuánto es lo que debo ahorrar? Y lo ideal es ponerse un objetivo de ahorro y que lo puedan cumplir, ¿sí? ¿Cuánto deben ahorrar? Y la respuesta es depende. Primero depende del rubro al que se dediquen y después, nada, ponerse un monto mínimo para después ir creciendo en ese monto. Pueden ponerse 5.000 pesos, después vayan creciendo a 10.000, de acuerdo a que ustedes vayan incorporando el hábito y puedan ver que son más capaces de administrar ese presupuesto y de administrar los ingresos, van a lograr ir ahorrando cada vez más, subiendo ese porcentaje, ¿sí? Que después sean 50, ¿sí? Todos los meses y quizás lleguemos a tener números altos de ahorro y somos capaces de darnos vuelta con lo que nos queda y mantener el emprendimiento en funcionamiento y todavía evolucionando. Ese es el arte del emprendedor. Ese es el arte de manejar números, de tener objetivos claros y de esforzarme en poder cumplir esos objetivos, que es el objetivo monetario, que es la razón del tema de hoy que vimos en la planificación financiera. Y por ahí voy incrementando el monto de acuerdo a cómo llevo el negocio. Mientras más claro tengamos para qué estamos ahorrando, ¿sí? Más claro tengamos para qué estamos ahorrando, eh, vamos a tener claro cuánto tenemos que ahorrar y en qué vamos a destinar el ahorro. Tiene más sentido ese ahorro, así vamos a generar un hábito de ahorro, ¿sí? Tener en claro me hace tener sentido. Y tener sentido me hace generar ese hábito de ahorro. Así que bueno, si hay personas que no tienen instalado esta observación con respecto al dinero, de que sirve para ahorrar para el futuro, bueno, empezar a instalarlo, a ponerse objetivos, a saber bien para qué están ahorrando, ¿sí? Y eso lo va a dejar en claro para que puedan incorporar el hábito. Ahí vamos a terminar con la imagen que resta y después hacemos una conclusión final para hablar un poquito del dinero, unos minutitos. Así llegamos a la hora y podemos sacar algunas cositas. Y el último paso que vimos en la clase de hoy es el dinero sirve para invertir y crecer. Y acá, bueno, primero aprender, antes de aprender a invertir, tengo que aprender a gastar, ¿no? Esto de no puedo aprender a correr si todavía no sé caminar. Bueno, justamente hay que aprender a gastar primero. Si ya quiero invertir mis ahorros y estoy siendo desprolijo en mis gastos, no va a existir un equilibrio en mi organización. Es decir, que creamos ciertos problemas. ¿Sí? Si yo no soy equilibrado en mis gastos y me lanzo a invertir, voy a estar generando en cierta forma un problema futuro para mi emprendimiento y para mi persona. Por eso es importante aprender a gastar, ¿no? Y ahí tienen las herramientas suficientes como para empezar a medir sus gastos, conocer sus gastos y empezar a cambiar esos hábitos. Eh, por ahí, si bien es un problema de los buenos, porque quiere decir que estoy creciendo, ¿sí? Y ya tengo dinero para invertir, quiere decir que estoy creciendo, pero si no sé bien en qué invertir, cuándo invertir, cómo invertir, ni cómo financio esa inversión, ¿no? Porque hay inversiones que se financian también, es decir, no tengo cierta claridad en este aspecto, debo enfocarme y aprender a establecer objetivos bien, pero bien claros, ¿sí? Para aprender a gastar y los primeros pasos para poder invertir. Evaluar riesgos es muy importante y debe ser un hábito de ustedes empezar a investigar, a evaluar diferentes riesgos para las diferentes inversiones. ¿Sí? Por ahí entender que un riesgo bajo va a representar, por ejemplo, un tipo de inversión tradicional bancaria que es el plazo fijo. Una criptomoneda ya va a representar un riesgo un poco más alto. En diferentes situaciones vamos a ir encuadrándola en base al riesgo que tiene. Una inversión sin previsión puede generar un problema. ¿Sí? Ejemplo, compro una máquina para producir más
y esto me genera que quizás la compro porque estoy teniendo ventas altas, ¿sí? Y en este caso compro la máquina para producir más y las ventas no salen rápido y nos genera una complicación financiera ahí. Es mejor crecer de a poco, pero ordenado, ¿sí? En ese sentido. Tomando mucha información para tomar decisiones, preguntarnos primero qué gastamos, en qué gastamos, cuándo vamos a gastar teniendo en cuenta los ingresos de cada uno, ¿sí? Cuándo obtengo la mayor porción de ingresos para cada uno de ustedes en los emprendimientos que se dedica cada uno, cuándo se acreditan las ventas, quizás que hacen a futuro, deben calendar fechas de cobro, a eso nos referíamos también en la imagen anterior, ¿sí? ¿Qué medios de pago utilizan? ¿Qué condiciones tienen cada uno? ¿No tienen condiciones? En definitiva, hay que conocer primero todos los hábitos financieros que tienen cada uno de ustedes para luego organizarse para ahorrar y luego organizarse para invertir, ¿sí? Ese es el paso a paso que cada uno debería hacer, ¿sí? Conocer realmente cuáles son todos los hábitos financieros que tiene cada uno, luego empezar a organizarse hacia el ahorro y luego organizarse hacia la inversión, ¿sí? Y de ahí vamos desde el ahorro a la inversión. ¿Cuándo y en qué? La pregunta del globito acá. ¿Cuándo y en qué? Eso va a depender de la investigación que hagan cada uno, de la evaluación del riesgo que haga cada uno, de la porción de dinero que le quede a cada uno para poder invertir. Va a depender de eso, pero va a depender de ustedes de lograr investigar todas las alternativas posibles de inversión. La idea general aquí es que ustedes apliquen uno de los pilares de la educación financiera, que es que el dinero de ustedes trabaje por ustedes, ¿sí? No ustedes por dinero, sino el dinero por ustedes. Justamente de eso se trata. Y para ello es lo que me preparo para ser una persona más educada financieramente. Libertad financiera, que creo que la hablamos en una de las clases que hablamos de esto, pero no está de más recordarlo. ¿Qué es la libertad financiera? Ese concepto tan maravilloso. Y la libertad financiera tiene que ver que cuando mis ingresos pasivos superan mis gastos totales. Esa es la definición técnica. ¿Qué eran ingresos pasivos? Eran los ingresos, el flujo de efectivo que obtengo de un negocio, de un sistema de negocios sin que requiera mi presencia. Es decir, que me dé dinero sin mi aporte físico. Crear un sistema de negocio que ya no requiera mi presencia y que me dé flujo de efectivo recurrente. Eso es un ingreso pasivo. Y que ese ingreso pasivo pague todos mis gastos totales es lo que me va a llevar a ser una persona libre financieramente. ¿Sí? Esa es la libertad financiera. Gastos totales nos referimos a todo tipo de gastos que tiene una persona, ¿sí? Si mi ingreso pasivo supera mis gastos, yo soy libre financieramente. ¿Y eso cómo se va a obtener? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, llegamos primero entrenándonos de otra manera, incorporando nuevos hábitos, aprendiendo a ahorrar y sabiendo para qué estoy ahorrando, para luego invertir en activos financieros o en la búsqueda de un sistema financiero o de un sistema de negocio que lo que haga es ingresar flujo de efectivo a mi persona, ¿sí? De manera recurrente y constante para luego ser libre financieramente. Y eso depende de las ideas que tenga cada uno, de la forma, la creatividad que cada uno le encuentre. Hablábamos en cierta medida y poníamos ejemplos de personas a nivel mundial que han podido conseguir la libertad financiera. Muchísimos ejemplos, ¿sí? Personas que han creado sistemas de negocios, que han creado software exitosos, que han creado videojuegos exitosos también y que le generan ingresos recurrentes de dinero una vez que ya está creado el negocio, ¿sí? Así que cada uno tiene la posibilidad de encontrar una forma
de recoger dinero recurrente sin la presencia de ustedes. Ahí se van a convertir en dueños de sistema, esto que hablo del cuadrante de flujo de dinero, que es una de las armas, pilares fundamentales de educación financiera, el cuadrante de flujo de dinero. El que quiera leer un libro de Robert Kiyosaki que lleva por ese nombre, ese es el título, cuadrante de flujo de dinero, va a comprender hacia dónde tiene que volcar sus esfuerzos para convertirse en dueño de negocio, para ser libre financieramente. Pero tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿sí? Buscar ser dueños de ese sistema que genere dinero recurrente, sin la presencia física de ustedes. Bueno, en definitiva, para no irnos más allá, porque ya se pone lindo hablar de esto, a mí me encanta, yo soy un apasionado, me encantaría que podamos desarrollar unas clases exclusivas de educación financiera con herramientas precisas. Yo lo planteé la vez pasada a ustedes y estaban de acuerdo. Vamos a ver si Pateco le interesa la propuesta y podamos lanzar algunas clases sobre educación financiera, pero ahora que ya está instalado y autorizado para ser, bueno, aprobado por diputados para que sea una materia obligatoria en los secundarios de educación financiera, creo que se va a venir y estamos justo en el contexto de aprovechar y instruirnos cada vez más y conseguir ese cambio ideológico, esa metanoia que es un cambio de enfoque hacia lo positivo y hacia el crecimiento de dinero, siendo educados financieramente, para aprovechar un montón. Así que bueno, chicos, vamos llegando al final de la clase. Esta era la última imagen. Alicia, ¿estás por ahí? A ver. Profe, ¿Sí? disculpe, sí estaba escuchando justo lo que estaba diciendo de libertad financiera y todo, pero me quedó una duda en la Sí. última que termina. La parte después de ahorro de la inversión, la diversificación. Justo no le escuché muy bien, digamos, la parte esa, el objetivo de la diversificación. Ah, Parte bien. Acá, bien, bien, bien. Genial ahí. Cuando hablamos del ahorro hacia la inversión, bueno, sí, quedó claro cuál es el paso a paso. Y esto de la diversificación, primero vamos a tener que hacer dos distinciones, ¿sí? La diversificación en el mundo emprendedor la podemos tomar como diversificación pura y diversificación concéntrica, ¿sí? ¿A qué se refiere cada una de ellas? Ustedes, por ejemplo, van a realizar una diversificación concéntrica cuando le encuentran otra utilidad a su emprendimiento. Por ejemplo, tenemos el caso esto de las heladerías, ¿sí? Tenemos heladería, que el rubro principal obviamente es los productos helados, y en alguna época del año no tienen muchas ventas debido al clima, pero logran diversificarse para convertir esa heladería en una cafetería en época de frío. Eso es diversificación concéntrica, ¿sí? Eso es adecuar las instalaciones de cada uno de ustedes para seguir obteniendo ingresos, ¿sí? Que a ustedes les permita tener un ahorro todo el año, o ingresos todo el año, y diversificarse de esa manera. Esa es la concéntrica, y la diversificación pura tiene que ver con cambiar totalmente de rubro, ¿sí? Ustedes como emprendedores se encuentran en una situación de alta competencia o de algunos aspectos que no se encuentran capaces de sobrellevar en el rubro al que se están dedicando y van a cambiar de rubro, eligen otro rubro totalmente distinto al que se están dedicando, y eso vamos a llamar diversificación pura. Es decir, que se han adaptado a un rubro distinto para seguir subsistiendo como emprendedor. Eso por un lado. Y por otro lado, la diversificación también tiene que ver con la cartera de inversiones de cada uno de ustedes. Ya han logrado capitalizarse, ya tienen el hábito del ahorro, poseen un capital, y llegó la hora de investigar dónde invertir. ¿Qué se recomienda acá en estos casos? Que se armen una cartera de inversión y puedan invertir pequeños montos en diferentes opciones, de riesgo alto o de riesgo bajo, ¿sí? Por ahí invierten una porción de dinero en criptomoneda y van conociendo cuál es el manejo, van adquiriendo experiencia, van conociendo más, invierten otra porción en un plazo fijo, invierten otra porción en un fondo común de inversión,
Otra, por ejemplo, el dinero pueden comprar acciones de determinada empresa y ya están en el mercado de capitales conociendo cuál es el manejo y adquiriendo experiencia. Eso es diversificar su cartera de inversiones, para que ustedes aprendan cada vez más y vayan incorporando el hábito de invertir, de ahorrar y luego de invertir. Ahora sí, ¿qué tal ahí? ¿Quedó claro? Bien, profe, sí, gracias. Estuvo bueno. Genial, Ah, genial, genial. gracias. Bueno, perfecto, chicos. ¿Cómo estamos? Ya estamos en hora. Bueno, Alicia, por Sí, ahí acá estoy, andás. profe. Sí, sí, acá estoy. Bien, genial. ¿Me tenía que avisar a los chicos algo o se me Eh, pasó? O con creo que le respecto, avisé al comienzo. sí, sí, le avisaste al comienzo, la actividad de Canvas, que ya está en la plataforma, hasta el día viernes tienen para subir, como usted les había indicado en la clase anterior, que pueden hacer la presentación que ellos que elijan, que ustedes elijan. Si no manejan ningún tipo de aplicación, lo pueden hacer en una hoja, le sacan una foto y lo suben. Bien, y eso va a estar hasta el día viernes para que lo puedan realizar. Así es. Genial. También está Bueno, disponible la actividad de asistencia de hoy. exacto, la actividad de asistencia, una pregunta para responder, verdadero o falso o múltiple choice, siempre es la actividad de asistencia, así que bueno. Chicos, genial, encantado de compartir con ustedes la clase el día de hoy. Ya vamos a ir hablando aún más sobre educación financiera, creo que les gusta y les llama la atención a muchos de ustedes. Genial por sus aportes en el chat, su participación, genial por la participación en audio también. Bueno, maravillado con ustedes, la comisión favorita, así que muchos saludos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Así Chao, es, nos vemos chao, hasta el miércoles. hasta el miércoles.